sensible y en adultos. Y den énfasis a la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y ya cuando aborden el tratamiento pueden hacer alguna comparación respecto de los casos o de las situaciones más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar. Pero en esencia se concentran en la tuberculosis pulmonar sensible en adultos. En ¿Sí? adultos. Que es el 80% alrededor de los casos que vamos a ver, ¿no? Sobre todo como médicos generales. Esa es la idea, ¿no? No complicarnos la vida, dominar bien esto para luego otra, en otra situación, en otro momento ya ver otros aspectos de tuberculosis resistente, etcétera, ¿no? Inmunosuprimir, poblaciones especiales. Aquí es la tuberculosis pulmonar sensible y en adultos. Y cuando abordan los puntos que les he manifestado, hacen una comparación con la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de lo más frecuente? Dos o tres situaciones de tuberculosis pulmonar que sean las más frecuentes, ¿no? Doctor, una consulta. Cuando hablamos de tuberculosis extrapulmonar, ¿nos referimos a la intestinal, a la escrófula, ¿no? A la renal? O sea, Cualquier órgano fuera de los pulmones y entonces los dos o tres casos más frecuentes, ¿no? Puede ser ósea, ganglionar, etcétera. Según la literatura que tengan, los dos o tres casos más frecuentes extrapulmonares. ya, No, creo que no todo tampoco, ¿no? Porque ahí van a encontrar lo que es infrecuente, pues, ¿no? Pero sí observamos, por ejemplo, tuberculosis, espondilodicitis tuberculosa, lo que se conoce como mal de Pot, ¿no? sí, debe Entonces, ser. tuberculosis pleural o Mm, tuberculosis ganglionar, ¿no? Entonces, según la literatura que aborden, eh, destacan las dos o tres situaciones más frecuentes fuera de la pulmonar, ¿no? Algunos consideran la pleural como extrapulmonar también. Bueno, hay que ver qué fuente manejan, ¿no? Y lo otro, yo les envié un artículo. Ese artículo debe ser el eje central de los conceptos y de la terapéutica, ¿no? Obviamente que lo pueden complementar. Siempre es bueno tener referencias. Y no solo ponerlas al final o al comienzo de su presentación, sino que cada lámina sobre todo si tienen varias, hay que saber a cuál se refieren, ¿no? Cada lámina, cuando ustedes colocan un concepto, tienen que saberse de cuál referencia es. O lo citarlas. ponen ahí al final, al pie de página, o si no, señalan la referencia, ¿no? En números, etcétera. ¿Sí? Sí, doctor. Creo que está colorido la presentación, pero tiene que ser muy concreta, ¿ah? Son tres, ¿no? Somos 4 en total, doctor, 4 O ponentes. sea, se han dividido entre cuatro entonces. Sí, doctor. Entonces, máximo cada uno va a tener 10 minutos. Tiene que medir su tiempo. Muy Mm, concreto, muy directo. ¿Sí? ujú. Concreto, claro y directo. Y es muy importante la parte donde se ve el desarrollo de los medicamentos que forman el esquema de primera línea, ¿no? Históricamente hablando. La antigüedad de los esquemas de esa parte es muy importante. Aquel que le toque lo tiene que desarrollar con claridad, de forma didáctica. Los efectos adversos, como les dije, concéntrense en los medicamentos de primera línea, dejen de lado los medicamentos de segunda línea, ¿no? Tiene que estar claro cómo se pasa de la primera fase a la segunda fase, por qué los esquemas son de 2 o 3 veces por semana comparados con los de una vez los esquemas diarios. Conceptos, manejar conceptos más que simplemente decir lo que señala el programa. Sí, doctor. Doctor, ¿Ya? en este caso, por ejemplo, el compañero ha recortado y puesto un cuadro. Supongo que acá todavía tiene que colocar la fuente. Pero ¿está bien? ¿Usted le parece que está bien? Yo lo veo colorido, pero no sé, siempre debe haber una idea central en cada lámina, ¿no? Ujú. Con la referencia respectiva.
Ajá. Aquí Porque el pueden poner diagnóstico. 20 referencias, pero ¿de dónde sale cada cosa que ponen en sus láminas? Ujú. Y acá, por ejemplo, ¿No? el diagnóstico microbiológico. Y aprovechen ese artículo, no sé si lo han aprovechado al máximo. mm, Tienen que leer ese artículo y de ahí desprenderse los ejes centrales del contenido. mm, sí, doctor. Por ejemplo, él también pone descripciones de imágenes radiológicas, ¿no? Eso está Radiológicas. bien, porque son los tipos de TB pulmonar. Este seminario es de terapéutica, ¿no? Pero de todas formas, una breve introducción señalando cuáles son los tipos de tuberculosis siempre va a ser bueno para recordar o tenerlo presente. Sí. Porque la eh, tuberculosis pulmonar es un término general. ¿De qué tipo de tuberculosis, anatómicamente hablando, estamos? Esa es la pregunta. Ujú. Sí, sí, doctor. Por ejemplo, aquí también pone características de fármacos antituberculosos de primera línea, pero aquí lo que me llama la atención es que él aquí ya habla de las dosis diarias, de los efectos secundarios, del control, y esto se repite acá, ¿no? Ah, No, bueno, obviamente tienen que evitarlas, tienen que coordinar bien para evitar duplicidad, ¿no? Y, Sí, eh, doctor. y de los efectos adversos, el más común, según la frecuencia de los medicamentos de primera línea y cómo diferenciar algún efecto que pueda ser similar entre uno u otro medicamento del esquema de primera línea, ¿no? Si, por ujú, ejemplo, isoniazid, rifampicina dan un compromiso hepático, pues dónde podría haber una diferencia, ¿no? mm, Todo de forma comparada, dentro del esquema de primera línea. ujú. Sí, Doctor, yo tengo una pregunta. Con respecto a eso a esa parte que le tocó a mi compañero, yo sé que a él le tocó a él le tocó hablar sobre los fármacos de primera línea, ¿no? Como terapéutica. Pero a mí también me tocó hablar sobre relaciones farmacológicas, por así decirlo. El mecanismo de acción, también puse algo así como que tipo efectos secundarios, dosis no puse, porque yo entendí que más adelante hablan también sobre más en específico sobre los fármacos, ¿no? De primera línea. Yo solamente puse qué tipo de fármacos. Rayleigh, ¿podrías ponerme, por favor, mi cuadro sí, sí. comparativo que hice? Por favor. Sí, sí, Esta eso es mi está parte. aquí. Ya, Así ahí es. está, doctor. Yo hice como tipo un cuadro comparativo de los fármacos de primera línea, ¿no? Como son la isoniazida, rifampicina, piramicida y el etambutol, ¿no? Señalé, por ejemplo, ahí lo que es. ¿Qué punto? Yo les di un temario. ¿Qué punto del temario desarrolla este tema, esta parte? Eso es como que nos habla sobre a ver, ahí está. ¿Cuál es lo esencial en la farmacología de los componentes en la primera línea? Esa es la última pregunta que me tocó a mí, ¿no? Ahí sobre todo es para concentrarse en el mecanismo de acción, pues, ¿no? Sí, doctor. Por Yo eso, si también puse. aparentemente hay alguna similitud en los puntos, no debe haber eso, ¿no? O sea, cada uno tiene que abordar un aspecto del esquema o del medicamento. Sí, doctor. Justamente ahí mi Acá último en lo punto. esencial de la farmacología, obviamente, es el mecanismo de acción, la farmacología y la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿no? Sí, Ujú. doctor. La farmacodinamia ahí puse sobre las horas su dosis máxima, su concentración máxima y en algunos su concentración sérica máxima, ¿no? Porque no en todos Claro, nos y dan está bien, y si lo haces de forma comparada, mejor todavía, está bien. Sí, ¿Cuál es ahí, el esquema pero de no, duplicidad? o sea, mi duda es de que, por ejemplo, el compañero Miguel también le tocó parecido, ¿no? Yo sé que él también ha buscado y al igual ¿Qué que a mí le ha punto? salido ahí está, en ese cuadrito, él también hace tipo un cuadro comparativo, habla de los fármacos, pero yo, ahí Pero también, para desarrollar qué inclusive, punto, por para ejemplo, a mí, qué yo punto lo ha vi un desarrollado poco, con esto. él trató sobre los fármacos, o sea, el tratamiento, algo así como que el tratamiento habla sobre, ay, no me recuerdo muy bien, De a ver, primera línea, algo así era, ¿no? ajá, algo así era, ajá, pero ahí el compañero también se adelantó, ¿no? Por ejemplo, ahí pone Ah, la acción del medicamento, ¿no? También el Eso, tipo, y eso, yo sé eso ya que, no corresponde. Ahí cuando dice cuál es el esquema de primera línea, se refiere pues al esquema estándar, ¿no? Primera fase, segunda fase,
primera fase diaria, segunda fase 2, otra vez por semana. Ahí lo que tiene que mencionar, desarrollar es los componentes y más bien desarrollar ahí por qué es 2 veces por semana, cuál es la base, cuál es la diferencia con un esquema diario. No es para desarrollar la farmacología, ¿no? Ni mencionar Ok. dosis, es para hablar del esquema en general y cómo es que se llega a ese esquema. ¿Cómo Y es en que se otro llega a punto de vista es la historia, ¿no? Cómo se desarrollaron históricamente los medicamentos. Ah, Cada, puedes cada poner mi cosa parte, tiene Rey. Ah, su ya, volvemos. diferencia. Una cosa es Sí, sí, historia, eso otra está acá. cosa es cómo está Más conformado el esquema de primera antes. línea, cómo es que se llega a este esquema, por qué la segunda fase no es diaria. Ay, Eso está doctor, en el artículo que les he brindado. doctor, Ujú. por ejemplo, a mí me tocó hablar sobre la historia del esquema de la primera línea, ¿no? Yo me basé justo en ese artículo que lo puse ahí, me faltó poner lo que es la referencia bibliográfica y que habla sobre el uso de la rifampicina, ¿no? Que lo descubre lo que es Waxman a través de en Sí, toda esa 1960 y parte está bien, o sea, hay que ver los años y cómo es que se llega hasta esbozar el esquema de la primera línea actual, ¿no? ya, Entonces, doctor. ahí es Entonces ahí, una evaluación longitudinal, ahí histórica de en qué momento surge, cómo surgen los medicamentos, pero de forma breve, ok, ok. eso Yo siempre pensaba ayuda. en, ajá. Siguiente, por favor, Rey, podría, ya que está de mi parte, por favor, sigue. Eso es sobre los fármacos de primera línea, ¿no? Sobre ¿cómo se llama? La abreviatura que utilizan, ¿no? La rifampicina, isoniazida y Claro, pero ahí no solo es para decir que esta es la primera fase, la segunda fase, sino cómo es que se llega a plantear este esquema, Oh, ok, ok. ¿no? Tal vez esa me Comparado falta. con el esquema, ¿por qué la segunda fase es de 2 o 3 veces a la semana? ¿Qué diferencia hay con los esquemas diarios? ¿O en qué Ujú, caso se plantea un esquema diario? Es un poco ujú. más analítico, no más que solamente decir lo que ya sabemos, ¿no? Ok, Todos sabemos que hay siguiente, una Rey, primera por fase, favor. una segunda fase. El asunto es el sustento. Ya, doctor, acá viene mi duda también, mire. Justo revisando lo que es el Estado plantea, ¿no? Eh, el tratamiento farmacológico y todo lo que es el flujograma de lo que es de la terapéutica de lo que es la TBC. Ah, encontré dos. Uno del 2013, que estamos ahí en un lugar donde la imagen de la izquierda, que está de blanco y negro, y yo le puse de lo que es de color rojo, ¿no? Lo señalé, ¿no? Que ese es lo actualizado. No sé si lo dejo con la fecha del 2013 o el actualizado, ¿no? Que Pero, ¿qué, justo pero es ¿qué mensaje agregado con quieres fármaco. dar? ¿Qué mensaje quieres dar con De este que, esquema? o sea, los fármacos, mira, ahí nos menciona, ¿no? La isoniazida sensible, la rifampicina sensible, nos menciona su dosificación, ¿no? ¿Qué tratamiento debemos darlo? Pero también se halló un quinto que cuando hay isoniazida, cuando no tiene la isoniazida y cuando no tiene lo que es la rifampicina, y ahí se le agrega lo que son los fármacos de tipo frosis negativos, ¿no? Que son los rifampicina y la isoniazida sensible y resistente, se le agrega Pero ahí, justo este ahí no grupo. te metas con lo que es resistentes. Habla del esquema sensible solamente. Ok, porque este es el No, actualizado, porque hay pero un no, esto que solo es del del esquema sensible. 2013. Por eso, o sea, más allá de complicarse, o sea, el esquema de primera línea para tuberculosis sensible, que tiene 2 fases, ya está, eso está muy claro, todos lo saben. El asunto es cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Por qué se plantea un esquema de segunda fase de 2 o 3 veces por semana? ¿Por qué no es diario? Ok, ¿Por qué no es diario? Eso es lo que tienen que explicar, ¿por qué? Sí, ¿No? doctor, Porque ya eso todos dice en el sabemos cuál artículo. es el esquema. El esquema está dado, está claro. 4 drogas, primera fase 2, tantas dosis, la segunda fase 2. El asunto es cómo llegamos a ese esquema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sustento que se ha tomado para llegar a plantear ese tipo de esquema? doctor, ¿Y también tenía cómo, y otra cómo es que duda. así pasamos de primera a segunda fase? Ok, Rayleigh, ¿Cuáles son ¿podrías los retroceder criterios la para pasar de diapositiva? primera a segunda fase? Ok, No de forma ciega, sino de forma reflexiva. Sí, doctor. sí. Doctor, ¿puedes retroceder, Rayleigh, por favor? Retrocedo. Ya. Sí, por favor. Sí, doctor, justo ahí también en el flujograma
también quería hacer tipo una comparación, ¿no? El flujograma del 2013, que solamente se queda hasta el tercer renglón de ese flujograma de la izquierda, con el del 2018, ¿no? Que lo han ampliado un poco más, que está señalado con lo que es Pero esos qué quieres mostrar? Pues, que se le ¿a han dónde quieres llegar? es que en el de 2013 solamente habla hasta de primer, o sea, habla sobre lo que es igual, hasta frotis negativo, positivo, de sensibilidad rápida, se le hace su prueba de sensibilidad rápida, habla sobre las drogas, si es que hay sensibilidad a la rifampicina y isoniazida en ambos, y si es que hay resistencia o no, y ahí nomás se queda, y habla más de lo que es el frotis positivo, ¿no? Que nos da hasta el tratamiento, pero en lo que es en el 2013 no nos da el tratamiento para cuando hay un frotis negativo de lo que es el sensible y resistencia, y cuando no tiene lo que es sensibilidad a la isoniazida y tiene resistencia a la rifampicina. Es que está ahí señalado con el rojito. Eso es lo diferente, doctor. Ustedes se concentran en tuberculosis pulmonar sensible. Al decir sensible, estamos diciendo pues que hay un BK positivo, ¿no? Sí, doctor, sí, sí. Tuberculosis pulmonar sensible, BK positivo, obviamente. Entonces, dejen de lado lo que es resistencia, no se compliquen. Más bien hay Entonces que llegar a pongo... los fundamentos, del esquema actual, obviamente con un repaso histórico, ¿no? Ahora, ciertamente, pueden hacer alguna mención de que también ocurre en la práctica, ¿no? No siempre, eh, siempre hay un beca positivo. ¿Cómo hacer cuando hay sospecha clínica de imágenes de tuberculosis y los exámenes microbiológicos son negativos? Podrían hacer un repaso, pero eso no es la esencia del seminario, ¿no? Pero podrían hacer una mención, ¿no? Que cuándo se recomienda empezar un esquema de anti-TB con un frotis negativo. Podría ser un comentario, una lámina, alguien que quiera, que le corresponda, podría hacer eso. Pero no es lo esencial, ¿no? No es lo Doctor, central del seminario. Lo central del seminario busca que dominen los fundamentos del esquema de primera línea. No decir que repetir el esquema son 4 drogas, hay una primera fase, segunda fase, sino cómo llegamos a eso. Con un repaso histórico, con un repaso de la farmacología, ¿no? Y de ciertamente criterios operativos para manejar los conceptos de forma clara. Sabiendo cuántos tipos, variantes anatómicas de tuberculosis hay, y cuando de forma comparada, cómo son los tiempos de tratamiento, en qué situación eventualmente podría ser conveniente un esquema diario de segunda fase. Un repaso más reflexivo, ¿no? De los fundamentos, como les dijo. entiendo, doctor. Doctor, una Dejen consultita. de lado lo que es resistente, tuberculosis y el caso de niños. Ujú. Sí, doctor. Doctor, a mí me tocó hablar sobre la primera y segunda fase de la terapia, los efectos adversos y las intervenciones medicamentosas. Entonces, Entonces aquí ya, ¿tú en qué orden estás? yo soy el tercero, doctor. Claro, entonces ya cuando llegamos a tu parte, entonces ya hemos repasado qué variantes anatómicas hay, y hemos Ujú. repasado un poco la historia de cómo se desarrollaron los medicamentos que conforman el esquema de primera línea. Entonces ya contigo a ver cómo es que actúan estos medicamentos y cuáles son en este caso, las interacciones medicamentosas más comunes que debemos tener presente, ¿no? Entonces, Ujú. con los medicamentos que se usan de forma frecuente. Sí, Entonces, y a aquel que le toque, ¿cómo es que pasamos de primera a segunda fase? Eso es importante también. sí, doctor. Yo pensaba hablar de eso. Había colocado una parte introductoria que me pareció importante, pero veo que con el tiempo ya creo que no vamos a poder tener acceso a eso. Aquí iba a hablar sobre el esquema sensible de mayores de 15 años. Iba a hablar las condiciones que necesitan los pacientes para que estén dentro de este grupo
iba a hablar sobre la primera fase. ¿A partir de qué punto te toca, del temario te toca a ti? Yo soy el Siempre, tercero. por favor, desarrollen todos los puntos del temario, ¿eh? Sí, sí, doctor. Aquí está la primera ¿A y partir segunda de qué fase. punto te toca? Desde el 8 te toca, Rayleigh. Sí, gracias. Tú eres el tercero. Sí, doctor, soy el tercero. ¿A partir Cada de uno qué está punto? el octavo, doctor. ¿Cuál es el octavo? En la primera y segunda fase de la terapia. ¿En qué consiste en la primera y la segunda fase de la terapia? ¿Cómo has tomado esa pregunta? Sí, doctor, lo tomé así, ¿no? Como me dice en qué consiste, primero tengo que decirles de qué tipo de terapia, ¿no? Esquema a mayores de 15 años, porque según la guía del MINSA nos clasifica así, mayores, menores 15 y especiales. Y les iba a comentar que la primera fase consistía en el tiempo, en los medicamentos, en qué medicamentos y en qué dosis iban a recibir. Y según esto, cómo entraban a la segunda fase en una línea de tiempo, los medicamentos y las dosis. Pero me he dado cuenta que esto se repite con los compañeros pasados. Y así también hice para los esquemas menores de 15 años porque pensé que iba a agarrar esos dos grupos, ¿no? Pero ¿Y creo que ya no. con qué otro se repite? Con este que está acá. Este que está acá, el cuadrito. Este cuadrito que está acá es primera fase. Lo mismo que está acá es esto que está acá. Esto que está acá, de la primera fase, medicamentos, tal, es lo mismo que está acá. Primera fase, medicamentos. Segunda fase, los medicamentos. Aquí está la fuente, ¿no? Que es de una fuente del MINSA del 2019. Sí, en esta parte de que dice la primera y segunda fase, cuánto tiempo dura, es como para un poco reflexionar sobre justamente los tiempos que plantea el estándar, el esquema estándar, por qué se han dado de esa forma, ¿no? Entonces, aquí es clave es cómo pasamos de la primera a la segunda fase. Ujú. Solo Pues por si el no, tiempo o hay otras variables. hacemos algo, mira, ya yo puedo hablar hasta lo que es el flujograma y luego para no chocar con tu parte mucho yo elimino mi parte y cosa que tú le explicas mejor. Claro, podemos limitarnos, dividirnos. ¿Tu compañero qué punto trató de desarrollar con Sí, su bueno, análisis? yo traté de explicarlo porque también vi eso del MINSA como un adicional, ¿no? Explicando las dosis y tal vez las dosis máximas diarias, pero ya veo que el compañero Pero, va a o sea, explicar mucho pero mejor ¿cuál es tu tema? ¿No? O sea, siempre el tema central. ¿Cuál era tu tema? ¿Cuál tu esa es punto? la fase del esquema de la primera línea, ¿no? Que es el flujograma. No, pero dentro del temario, ¿cuál era tu punto, pues? Ese es que es lo último, ¿no? ¿Cuál es lo esencial? No, disculpe, ¿qué es lo esencial de la farmacología y los En componentes de la la primera línea? farmacología te concentras en la farmacodinámica y la farmacocinética, No, punto. disculpe, es la segunda pregunta. ¿Qué es lo esencial de la farmacología de los componentes de la primera línea, no? Por eso, o sea, ahí te concentras Ah, en la farmacodinámica y la farmacocinética. ok, doctor. Ok. No tienes que Está tratar bien. los tiempos, etcétera, ¿no? Eso déjalo para el otro. Ahí te concentras ese es tu punto. Sí, doctor. Farmacología. ¿Cómo actúa y cuál es la farmacocinética de los medicamentos de primera línea? Las cuatro. Ahí no tienes que hablar tanto de fases, Sí, doctor. No, ¿no? Sino sí, doctor, está bien. Yo corrijo mi diapositiva. punto. Sí, En sí, el otro Reyes, sí, tú en hablas el eso otro normal. va como paquete, ¿no? Ujú. Desarrollar ya los conceptos relacionados al paquete, y no tanto a cómo actúa y la farmacología, sino es como esquema ya. En el otro, como farmacología, es individual, pero de forma comparada, como hiciste un cuadro, ¿no? Ujú. Comparativamente, cómo actúa cada medicamento del esquema de primera línea y cuál es su farmacocinética. Lo Ahí puedes también comparar. puse si es que es recomendable, bueno, tal vez me pasé y no, de repente no sé, si es que era recomendable usarlo en embarazada o no, o en la fase de lactancia, ¿no? Podrías hacer Eh, alguna mención a alguna población especial, pero tampoco te sí, extiendas mucho porque si sí, no nos porque yo vamos a entiendo que más desviar. adelante lo van a explicar mejor sobre las contraindicaciones y las indicaciones. Oye, acá, Solamente acá lo se puse supone que como estamos en una población general.
Es un Ujú. paciente adulto de población general. No estamos hablando de poblaciones especiales. Sí, Quizá pues, si hay un concepto importante que rescatar para alguna población especial, como pueden ser las embarazadas, quizá en el desarrollo de tu exposición puedes mencionarlo, ¿no? Pero no es el eje central. ujú. Sí, sí, doctor. Sí. Ya yo trato de corregir esa parte, ¿no? Para no chocar con mi compañero. Y solamente eso de las embarazadas, lo puse como mención, ¿no? Como a mí me tocaba hablar sobre los fármacos de primera línea y vi que mi compañero, Miguel, también había mencionado algo, ¿no? Como para no hacerlo tan repetitivo, ¿no? Sí, En el el tercer compañero lo apuntó. punto, el tercer punto del temario que dice cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea, ahí solo se menciona el esquema. No se va a desarrollar ninguna cosa, ¿no? Ok, doctor. Mm, Está bien. Se menciona el esquema, quizá pueden decir que hay una primera, segunda fase en general, pero no se desarrolla más, ¿no? Ya después viene el desarrollo histórico, después viene la farmacología, y acá Ok, doctor. luego en el tercer punto cuando se dice Entonces en el primera, segunda esquema, fase, ahí es ya como esquema en qué consiste justamente la primera fase, la segunda fase, cuándo pasamos con qué criterio pasamos de la primera a la segunda fase, ¿no? Y ok, doctor. por qué aquí hay que discutir si ¿por qué este esquema de 2 o 3 veces por semana comparado con un esquema de segunda fase diario? Ahí donde hay que desarrollar eso. O sea, aquí tenemos que discutir por qué pasamos de primera a segunda. Claro, ¿con qué criterio pasamos de primera a segunda fase? Y el esquema de segunda fase, que es 2 o 3 veces por semana, comparado con el esquema de segunda fase diaria. ¿Por qué no se hace de forma diaria? Ujú. ¿Por qué no se hace de forma diaria, no? 3 veces por semana y las dos, la cantidad Ahí también. donde esta parte es para discutir ese tema, ya como esquema y con las Ujú. fases respectivas. ¿No? Entiendo, Y doctor. cuando dice cuál es la duración de cada fase, obviamente ahí ya puedes comparar en la tuberculosis pulmonar, cada fase es tanto, si todo va bien, etcétera. En cambio, comparado con la TBC esta pulmonar, de estas tres que hemos rescatado, el tiempo puede tener alguna variación en concreto, ¿no? Podemos agregar la comparación con otros tipos de TBC. Claro, Otras si es TBC. que hay alguna variación donde hacer mención, ¿no? Ujú. Por Doctor, ejemplo, la aquí yo... tuberculosis ósea, la espondilodicitis tuberculosa, la que se denomina como mal de Pot, Sí. ¿tendrá la misma duración? No, doctor. Según Y lo que entonces, leí, neurológico Entonces ahí, también. ahí se hace esa mención, ¿no? Entonces, esta Ujú. segunda fase, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo se llegó a ese tiempo? ¿No? Ujú. Salvo que en la parte histórica se desarrolle eso. ¿Por qué el esquema es de 6 meses? ¿Por qué Sí. no es de 9 o 12 meses? ¿Cómo llegamos a eso? Mm. ¿No? No es solo decir, este es ya de lo siguiente, esto es lo que dice el programa, primera, segunda fase, 2 meses, 4 meses, ya está, no hemos hecho nada. Sí, es Aquí tenemos repetición. que repasar los fundamentos de todo eso. Sí, sí, doctor. También acá, como según la guía de tuberculosis del MINSA del 2019, lo había dividido en mayores de 15 años. Yo también hice una clasificación con menores de 15 años. Se entiende que estamos en adultos, concéntrate en adultos solamente. Listo, doctor. Esto se va ¿Ya? Y entonces. un favor, utilicen el artículo que les he pasado para lo más que se pueda de sus puntos del temario. Ahí Mm, hay conceptos importantes, no dejen de lado, no se vayan solo a los documentos de estrategia del MINSA, sino ese artículo como que desarrolla varios de los puntos que les he planteado. ujú. Sí, sí, doctor. También a mí me tocó hablar sobre los efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Todo eso lo iba a hablar en un solo esquema, bueno, varios esquemas, pero así Ahí lo es había muy dividido. concreto, o sea, las 2 o 3 manifestaciones colaterales más frecuentes y de Ujú, forma comparada, si hay alguna similitud o diferencia, por ejemplo, en el efecto adverso de isoniazida versus comparado con el de rifampicina, ¿cómo diferenciarlos? Cosas prácticas, más que ujú. teóricas. Por ejemplo, doctor, acá la isoniazida tenía una acción con los antiácidos, con antiepilépticos, y tenía un Eso, eso efecto, es, ¿no? eso es en interacciones, estamos hablando de efectos adversos.
Ya, este es interacciones, es cierto. Una Y cosa es también, en efectos adversos, mencionar las 2 o 3 manifestaciones colaterales más frecuentes y si hay ujú, alguna similitud, diferencia con las del resto de cada componente del esquema, sí, ¿no? De forma doctor. comparada. De repente los 4 tienen un efecto a nivel del hígado. Mm, ¿Cuál es la frecuencia en cada uno de ellos y cómo lo puedo diferenciar? mm, sí, buen punto, ¿no? ¿Cómo saber quién me está haciendo daño? ¿A cuál Claro, no medicamento se está? será absoluto, pero tenemos que tener alguna referencia. Por eso Sí, siempre comparando, siempre podemos rescatar mejores cosas. No es solo tratar de decir, esto dice la literatura cada uno por separado y después en la práctica cómo yo utilizo esos conceptos. Todo esto debe ser con un enfoque práctico mayor. ujú. Sí, doctor, aquí había puesto los medicamentos principales, la isoniazida y rifampicina, piracinamida, también había puesto la tambutol, estratomicina, clauserina, pero estos últimos ya son de segunda línea. Me quedo Claro, solo eso con los es de primera línea. nada más. Nada más. Ok, doctor. Y aquí, por ejemplo, esta parte que había puesto acá, que era interacciones de medicamentos, había colocado agente, ¿no? ¿Con quién? El efecto y la recomendación. Como veía que arriba también se repetía, iba a dar otros agregados, ¿no? Y la recomendación creo que también era algo diferente. Lo pondría Está bien recomendación. esos puntos del efecto y la recomendación, pero solamente la interacción con 2 o máximo 3 medicamentos de uso frecuente. Ya, reducir las flechitas entonces. Ya, muchas flechitas. De lo que se usa con más frecuencia en la práctica clínica, por ejemplo, con antifúngicos, Claro. fluconazol, o con omeprazol, con anticoagulantes, etcétera. Dos o Ujú. tres de uso Es frecuente. los que tocan las soles, ¿no? ¿Qué No, efecto me de producía? cada Sí. grupo, el principal, pues, ¿no? El que usamos más es obviamente fluconazol o itraconazol, ya que taconazol casi ya no usamos. Ujú. Esto, por ejemplo, doctor, lo saqué de la guía, pero sin embargo, revisando, encontré esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es del artículo que usted envió, el cual decía las drogas, ¿no? Y los efectos, las concentraciones, ¿no? Con ¿Qué qué. lámina? Esto es del Sí, pero artículo que usted en qué envió, el diapositiva cuadro está? de. ¿En qué diapositiva? Estaba en PDF, doctor. No, no, Era de la presentación. ¿Qué diapositiva está esto cuadro que me ya. dices? Estas son reacciones medicamentosas. ¿La 30? Sí, doctor, la 29 es esta. O sea, lo que pasa es que al final de mis temas, había colocado los cuadros de donde lo he sacado, ¿no? Por ejemplo, este es de la guía, que está mucho más completo, mucho más extenso, y quería Pero ya en colocar todo caso no tendría que mencionar todo el cuadro, no solamente extraerlo, las 2 o 3 situaciones más comunes, ¿no? Ujú. Si no, por Y- gusto, nadie va a entender eso. Ajá, y por ejemplo, este era del artículo que usted nos brindó, y me pareció muy interesante, pero creo que algunos medicamentos solamente estaban en los Solo Estados rescata Unidos. 2 o 3 con cada uno y haces un cuadro comparado. Gracias, doctor. Esta era la bibliografía. Este es de mi No se compañero. olviden de que en cada lámina poner la referencia, ya sea en números, ¿no? Si van a usar varias referencias. Sí, doctor. Doctor, a mí me tocaron esos tres últimos puntos, las indicaciones de hospitalización, el seguimiento del laboratorio y los parámetros para el alta y curación. Lo Claro, que se refiere, en esencia, la hospitalización, la TB en gran medida es manejo ambulatorio, ¿no? sí, ¿No? Entonces, pero en algunos casos sí el paciente puede requerir hospitalización y quizás sean pacientes o poblaciones especiales, pero sería bueno al menos tener repasar esos casos para tenerlos presentes, ¿no? sí, doctor. ¿Sí? Doctor, y eso del seguimiento del laboratorio se refiere a cómo se está llevando, cómo se supervisa el tratamiento, a eso hace referencia, o sea, con qué pruebas se va a Así es, el supervisar. Ay, seguimiento pues, es clínico, de laboratorio, de imágenes, microbiología, ¿no? ¿En qué momento hacer los controles? ¿Y qué controles hay que hacer? mm, ¿No? ya, doctor, sí, A eso esa se parte la había refería. entendido así también. Sí, puede Y haber sí. los parámetros de curación, bueno, lo que encontré en la guía igual del MINSA era
eran criterios, ¿no? Que nos decía, nos hablaba de la vaciloscopía y también nos hablaba de que debe haber cumplido el tratamiento, Claro, a debe haber veces tenido un hay, tratamiento hay completo. conceptos administrativos o médicos, ¿no? Entonces hay que tener claro cuál es la diferencia entre curación y alta, ¿no? Del programa, etcétera. Ah, ya. Sí, doctora, entonces O, sí. o incluso de recurrencia, cuando consideramos que es una recaída, ¿no? Sí, también he visto eso también lo puedo agregar, Es para entonces, manejar ¿no? el conceptos de forma y tener Ah, ya, el dato claro, ¿no? ya, doctor, lo agrego también. Ahora, en las recomendaciones del seguimiento puede ser que haya controversia, puede ser que el esquema, la estrategia plantea de una forma, pero hay otra referencia que dice que debe ser más amplia o más frecuente, qué sé yo, ahí pues podrías eventualmente hacer, pero obviamente siempre con lo mínimo, ¿no? Se supone que Sí, estamos doctor, en una situación ambulatoria, ¿no? sí. Población general de manejo ambulatorio. O de repente no se requiere ningún control, no lo sé. Eso es lo que debe repasar. Ya, doctor. Y sobre todo, y como este tema es muy concreto, obviamente haces el comparado, ¿no? Con la TB extrapulmonar, que deben ponerse de acuerdo de qué tuberculosis extrapulmonar van a hablar para que cada uno haga la comparación respectiva. Pónganse de acuerdo en la referencia. ¿Cuáles son las 2 o 3 situaciones de tuberculosis extrapulmonar que van a tomar en cuenta para el desarrollo del seminario? ¿No? Sí, doctor. ¿Usted nos recomienda ósea, neuronal? Porque según la guía... La referencia que tengan. Ahí Gracias. ese es un tema de la primera parte, ¿no? O sea, en la primera parte desarrolla los tipos, las variantes anatómicas de la tuberculosis pulmonar y ahí debe mencionarse, él debe mencionar el primero, esta referencia es para describir cuáles son las tuberculosis extrapulmonares en orden de frecuencia. Y de esa referencia sacan las tres primeras, las tres más frecuentes. Y esas las usan en el desarrollo del seminario los demás. No entiendo, ¿Sí? doctor. Entonces, cuando se habla ya de la primera, segunda fase, en la comparación con la tuberculosis extrapulmonar, ya hablan específicamente de esas 3 situaciones de tuberculosis extrapulmonar que mencionó el primer ponente. Cada uno ya, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿No? O sea, el cuarto va a hablar, cuando habla de seguimiento, va a decir, en la tuberculosis pulmonar el seguimiento es así, pero en la tuberculosis extrapulmonar que hemos tomado en cuenta en este seminario, será de este modo. ¿Sí? Cosa que hay una señal de coordinación, de coherencia, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Tiene razón. Ujú. Esto es el martes, ¿no? Sí, doctor. Es para el martes. Martes a las 4. Ahí yo hago la programación y ya les aviso de la programación. Mm. Igual la versión final a la que llegue me la pueden enviar a ver si el lunes por la tarde, a ver si lo envían ya para ver cómo quedó. Gracias, doctor. Le ¿Sí? enviamos el lunes en la tarde. Trabajen ahora un poco, coordinen para no evitar duplicidad, para que cada uno sume y no duplique y midan su tiempo, ¿no? Porque son cada uno 10 minutos. 10 minutos, 4:40, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que ya no, Rile. Quedó claro. Mm, Doctor, he leído que bastantes cosas están en el artículo que nos ha enviado. Y Sí. si en todo caso podríamos hablar, por ejemplo, de otro tipo de TBC, ¿de qué otra fuente podríamos usarla? Eso ya es libre, ¿no? Es lo que ustedes, es la búsqueda de ustedes, ¿no? Ahí tienen varias referencias, no sé si tengan que buscar más, puede ser que es solo de ahí, pero siempre debe haber una principal que es esa, ¿no? Ujú. Porque maneja buenos conceptos.
fundamentos, que es lo que buscamos, ¿no? No solo escribir lo que ya a lo que se ha llegado, sino cómo hemos llegado al esquema actual, estándar. Ujú. Entiendo, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Está claro? Mm, sí, doctor. Creo que tenemos que organizarnos un poquito mejor y le enviaremos la diapositiva. Y Mm, quizá esto de lo que mencionaba uno de sus compañeros de cuándo decidir el tratamiento para un caso de tuberculosis pulmonar con frotis negativo puede ser un tema del primer exponente, ¿no? El que ve la como un parte caso clínico, introductoria, ¿no? doctor. Como una mención suelta, ¿no? Pero no es el eje central, porque el eje central es tuberculosis pulmonar ya demostrado, ECA positivo y sensible, ¿no? Para no complicarnos la vida por ahora con la tuberculosis resistente, pero sí, él podría hacer una mención a en qué casos se puede decidir empezar una terapia empírica, que es también lo real, ¿no? No siempre tenemos el ECA positivo a la mano, ¿no? Pero no ahondar mucho de eso porque si no se le va a pasar el tiempo. Ahí en la primera parte, lo central es hacer notar pues, que hay diferentes variantes anatómicas de tuberculosis pulmonar, ¿no? Ujú. No es solo decir, no es suficiente decir tuberculosis pulmonar, ya está, hay variantes anatómicas. Eso es lo central. Pero también es cierto que con la tecnología, el desarrollo de los nuevos elementos de diagnóstico, es cierto que eh, eso, eso mejora más allá de la vaciloscopía, pero de forma concreta, porque este es un seminario de terapéutica, ¿no? Entonces, hacer una mención breve en ese punto para no extenderse. Obviamente que puede haber otra ocasión en la que se pueda uno explayar en ese tema, ¿no? Pero aquí donde hay que ser muy claro y darle su tiempo es, yo creo que acá lo rescatable de este seminario es focalizando el tema en tuberculosis pulmonar sensible y en adultos, que son las variantes anatómicas, el desarrollo histórico de los medicamentos, cómo es que se ha llegado a un esquema de primera y segunda fase, eh, esquema diario de segunda fase versus 2 o 3 veces por semana, y por qué 6 meses y por qué no 9 o más, 9 o 12 meses, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un esquema de varios medicamentos versus monoterapia? Ahí está la esencia del tratamiento. Y la parte final de la farmacología, de los criterios de seguimiento, alta, eso es poco complemento, ¿no? El corazón del seminario está en las variantes anatómicas de la tuberculosis, el desarrollo para tener una base histórica, desarrollo de los medicamentos y cómo es que se ha llegado a un esquema de primera, segunda fase, como los tiempos que se recomiendan actualmente. Ahí está el meollo. Mm. Gracias, doctor. Eso es lo que quizá va a marcar una diferencia porque alguien podría revisar con facilidad la farmacología, las interacciones, pero no va a ser muy fácil que ingrese a la parte histórica, a la parte de las variantes anatómicas. A veces no se le da énfasis a eso. Y creo que este seminario nos puede permitir un poco ahondar en ese aspecto, en esos aspectos. Muy bien, entonces quedamos así. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por la Gracias. Ya, con gusto. aclaración. Gracias, Nos va a doctor. ir bien el martes entonces. Esperemos que sí, doctor. Gracias. Ok. Muy amable.
Chicos, ya se fue el doctor. Quería conversar con ustedes sobre la división. Le vamos Creo a que dar a la Miguel ese confusión tema. está por la primera parte, ¿no? La cosa es que Miguel no vaya a decir del No. siguiente expositor, sino ahí le va a quitar su Ujú. parte. ¿Quién es el que le sigue a Miguel? ¿Brian? Yo. Sí, yo. Sí, Ujú. sí, ¿Qué creo cosa? que de repente Mira, Miguel. por No ejemplo, entendí esa parte, Ali. Mm, No entendí a esa ver, parte que dijiste. ¿Cómo dije, que ¿dónde ¿cómo, está cómo? la...? Allá, a ver que termine de escribir Rayleigh. Mira, Miguel dice que tiene que hablar sobre la parte inicial. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un paciente con beca negativo con beta y tenemos no, un estudio de imagen positivo, ¿no? no había dicho al revés, Decimos, beca no, sí, sí como había dicho, sí, está bien, está bien. beca negativo, sí, y RX positivo. ¿Cómo le damos el tratamiento? Tratamiento empírico. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, según Tilla, se le da igual. Allá, pero eso es un Ajá. adicional a la parte que le tocaba, porque yo lo entendí así, dijo, el primero puede hablar Sí, de sí. eso. Ajá, Frotic negativo, creo que dijo algo así. Ajá, Ajá. Y también dijo que tiene que hablar, él tiene que ser el primero en hablar de las variantes. Si él habla de, no sé, de mal de POT, ¿no? De las variantes de TBC, esas 3 variantes nosotros nos debemos seguir. ¿Y por qué no hablamos de TBC renal? TBC renal tenemos más bonito todavía, tenemos la triada de sí, en ese documento que nos mandó el doctor mencionan, mira, hay unas de las extrapulmonares, justo lo estaba viendo. Espérate. Pero bueno, lo que él habló fue la ósea. Bueno, él habló del TBC mal de óseo. POT. Ajá, la mal de POT. Ganglionar también dijo, me parece. Sí, la... Indica uno, del sistema neurológico, le ponemos del riñón, la TBC renal. Sí, que sean Ya, 3, ¿no? riñón. Sí, le ponemos 3 nomás. Y sobre situaciones especiales, pacientes especiales, ¿hablamos o ya no? Mucho, ¿no? Mucho, un creo. paciente especial, no son los pacientes con VIH. Con VIH, eso sí estaba aquí. Mira, tratamiento de situaciones especiales. Dice, condiciones de situaciones. Bueno, infección por VIH. ¿Qué más hay acá? Esto sería como el agregado después iniciar. Agregar las variantes comparativas. Dijo variantes anatómicas de TBC. Variantes anatómicas. Eso se refería a las imágenes, ¿no? Porque dijo, Sí, o ustedes sea, tiene que hablan de poner TBC su... pulmonar. Ajá, tiene que hablar de eso. Tiene que poner su huesito, su radiografía donde se ve su mal de POT, ¿no? Su ecografía donde se ve su riñón plástico, ¿no? Sus lesiones ganglionares así sobresalientes, sus escrófulas. Y aquí tiene que poner, bueno, esto, y creo que con esto, y tiene que reducir una diapo, creo, ¿no? Por ejemplo, dijo acá, el doctor, lo veo muy colorido, pero no sabía si cuando dice colorido es mucho texto, ¿no? No sé, creo que dijo, lo veo muy colorido, pero debe haber una idea central, o sea, como que... Ajá. Sí, bueno, supongo que está bien, pero creo que él va a dar a entender algo de todo esto, pues, ¿no? Indicaciones de la prueba. Lo que sí le entendí es que, mira, si avanzas unas diapositivas, al final, creo, antes que pase a Brian, tiene un cuadro de medicamentos, y ahí dijo que en esa parte él lo que tiene que hacer es mencionar cuáles son esos fármacos, porque si no se va a confundir con ustedes, creo que vienen después, ¿no? Creo que Brian después habla esto, o me parece que tú también, Rayleigh, interacciones, eso, de repente si ella las dice y después tú las vas a volver a decir más adelante. Entonces acá mencionar los fármacos de primera línea, dijo así.
Solo mencionar los fármacos de primera línea. Sí, esa parte sí, porque si no se iba a repetir con ustedes, pues. Sí. Bueno, Miguel creo que sí ha hecho un poco de todo. Como él es introducción, lo entiendo, ¿no? Sí, es que él tiene que hablar casi de todo. ¿Cuál van a ser entonces la TBC extrapulmonar? ¿Cuál se van a tocar? Aquí ya había puesto a la TBC ósea, a la TBC ganglionar y al riñón. Pero Ya. cuando vemos lo del MINSA, habla del riñón y habla del sistema nervioso, o sea, como diferentes, ¿no? Ujú. Acá en el artículo que nos dio el doctor, bueno, sí menciona tuberculosis ósea, articular y espinal, tuberculosis pericárdica y está meningitis tuberculosa, creo que de esto hablamos. Hay varias acá, tuberculosis diseminada, o sea, en el artículo, ¿no? ¿Y cuáles son Pero las primeras? acá la primera que están poniendo, Ósea. ósea, la ósea pone primero. Tuberculosis, acá lo juntan, ¿no? Tuberculosis ósea, articular y espinal, y la describen así un poco. Luego viene la pericárdica, pero esto es un documento de Estados Unidos, creo, ¿no? Ahí está el detalle, pues yo le iba a decir doctor, pero Sí, porque la acá hay relación una de la parte. población, Ujú. ajá, y el doctor decía, no, pero ese quiero que se basen en ese artículo, Sí, porque ese es acá el eje. decía algo de Estados Unidos, no sé qué cosa decía. Sí, en sus cuadros también hay fármacos que Que no no hacen hay eso. acá. Ajá. Interacciones medicamentosas con otros medicamentos que no están propiamente. Tuberculosis genitourinaria abdominal. O le ponemos intestinal, no sé, ¿qué dicen? Ósea, riñón y para cerrar este tema ya. Mm, sí, ósea, riñón y abdominal, porque ganglionar. Abdominal, cuando hablas de abdominal es netamente intestinal. Creo que en la abdominal estaba el intestinal y había otra cosa más, o sea, era como que más amplio. O le ponemos intestinal, pues, Ya, porque entonces la ganglionaria no. ya, ¿O le qué tan sacamos la ganglia. frecuente será la ganglionar? Es A que eso ver, si no lo sé. pones A ver, orden ¿a de quién le presencia en toca internet, hablar ese tema? O sea, Miguel tiene que mencionarlo, ¿no? Al inicio, para que No, pero nosotros ¿quién lo va a nos vayamos. explicar? Miguel va a mostrar las imágenes comparado con nosotros, ¿no? Y luego cada uno va a ir comparando su punto con eso, ¿no? Por No, ejemplo, a no, mí no. cuando me toque el ¿A quién tratamiento, le toca hablar, cómo se llama, por ejemplo, las situaciones especiales y las complicaciones, ¿no? De la TBC? ¿A quién le toca esa parte? No, complicaciones de la yo entiendo, como el profesor nos está recalcando, dice, esto es un seminario de terapéutica, entonces veo que más nos estamos yendo solo para eso, ¿no? O sea, eh, no sé, yo creo que Miguel tiene que mencionar esas tres que pusiéramos, no sé, a elección, pero algo general, no tanto, porque si no se le va a ir su tiempo. Ah, entonces no hay nadie quien explique, o sea, porque Miguel lo va a mencionar, pero no hay nadie quien lo va a desarrollar. Desarrollar extensión, no, pues sería como una comparación con con la TBC pulmonar. Yo lo entiendo así. Él va a Entonces, hablar de TBC pulmonar y a la vez va a mencionar casos de TBC extrapulmonar entre las que, no sé, entre las principales y menciona tal, y de repente mostrar entonces hay ahí. que decirle a Miguel que borre su cuadro de terapéutica o un cuadro que estaba poniendo ahí, no sé qué, el doctor le dijo, lo veo muy colorido, y que haga un cuadro comparativo entre la TB y sus complicaciones principales. Porque si va a dejar su cuadro en que un está cuadro ahí, comparativo yo que agarre siento la que TBC normal, Y la TBC extra pulmonar. entre sus principales, ¿cómo se llama? Sus principales complicaciones y cómo se debería abordar, ¿no? ¿Cuál es lo más característico, ¿no? En esas partes. Ah, Porque ya si, no, pero ¿cómo porque lo si le va? va a dejar el cuadro ese que dice mucho color, yo siento que a Miguel lo van a revolcar. Porque el doctor sí. le va a buscar la sin razón y le va a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Y qué medicamento le das? ¿Por qué le das? ¿Cuál es la diferencia? Y así nos va a agarrar a todos, ¿no? Sí,
Porque al doctor le he visto que le gusta hablar el porqué de las cosas, ¿no? El ¿Por qué 6 qué, meses? ¿Por ¿por qué qué 4 pasas meses? de esto al otro? ¿Por qué pasas de Ajá. la Por primera fase a la eso yo le segunda? dije a Rayleigh, ¿no? Entonces yo borro mi parte, porque yo soy honesto y a mí no me ha tocado esa parte, pues tendría que estudiarlo más. A cambio, a Rayleigh sí le ha tocado. Sí, es que Sí, a que yo ustedes les ha tocado partes que como que se confunden. sí, casi que se sobreponen, ¿no? Ya, entonces a Miguel le decimos esto, ¿no? Que haga, agregue las variantes anatómicas de TBC extrapulmonar, que sea ósea, intestinal, riñón, y aquí en un cuadrito, ¿no? Aquí en un cuadrito comparándolo con la TBC normal. Eso. Yo soy de la idea de que lo haga como un cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque va a ser muchas diapositivas y va a dar como que tipo ilusión o tipo, no sé, va a dar una percepción de que el compañero está haciendo más y lo va a revolcar más. Por eso yo también no quise hacer eso de los medicamentos de primera línea, hice un cuadro comparativo. Porque yo Ya. sentía que si la hacía muy larga, el doctor, porque para mí es fácil extenderme un poco más de los medicamentos, pero no es mi punto, güey. ¿Qué voy a hacer cuando me pregunte, ¿y qué es esto? ¿Por qué el otro? No sé, porque a otra ¿Y persona le va saben a tocar qué? exponer. Creo que al final el doctor toma un pasito, pero yo le pregunté a Félix Bryan, ¿te acuerdas de Félix? Y me dijo de que el doctor al final toma como un pasito, pero más que todo les pregunta a los demás, o sea, los que no expusieron, como una calificación hacia nosotros. O sea, supongamos que tú, Pérez Malqui, por ejemplo, no sé, que algo como que qué opinas de su exposición o se dio a entender, algo así me explicó él. Pero yo creí que tal vez iba a tomar así como un pasito para todo, pero no sé, así me dijo, no sé si habrá cambiado, no sé, pero Tomen la nota. Tenemos que algo hacer que así, Ya, yo pues hay que decir que nos lo pongan 20 entendí a todos. así. Digan 20, sí, excelente. hay que mandarles el archivo en PDF con tiempo. Hay que decirles si tienen alguna duda, chicos, encantados de resolverles por acá. El lunes, como cuando le mandamos al doctor, ahí mismo le mandamos a los compañeros. Claro, le enviamos y les decimos, chicos, si necesitan material extra, algunos artículos, nosotros tenemos aquí, les agregamos esto. Si O cualquier necesitan cosa que algo, pregunten. cualquier cosa nos preguntan o así, vamos a ser 2 personas con la misma duda. Claro, pues ya hay tremendos franelones, ¿no? Sí, vamos a poner la Que frase. no. Sí, algo así dijo. Ya, entonces tenemos que trabajarlo así, pues ya. Si quieren repasito, ya repasito este tema. Igual ya se acerca el examen, ¿no? Ya. Sí. Entonces, ya pues, esto ya que lo saque, ¿no? ¿Lo saco yo o que lo saque? No sé. Mejor hay que, no vaya a ser que se moleste el compañero, mejor hay que decirle que, tipo, mándale ahí, dile, o ponle en color rojo, mándale un audio y dile, te he puesto ahí unas cosas, porque no vaya a ser que se moleste, de repente él sí lo sabe explicar bien, y dile, trate de mejorar estos cuadros y agrega esto, o quita un cuadro y agrega esto, algo así. Ya, pues, Para que no darle lo una tome idea mal, ¿no? central a toda esa información, ¿no? Sí, ajá, dile, pero que haga eso y que mejore eso de lo que le ha observado el doctor, ¿no? Bueno, a mí también me observó muchas cosas, tengo que cambiar muchas cosas también. Yo, Rayleigh, posiblemente te lo Sí. mando el domingo en la noche. Ya, si lo puedes, genial, una sola idea. No, sí, lo que pasa es que ahorita no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi papá y no tengo acá mi laptop, por eso te digo. Chanfle. Ya, no se preocupen. No se Dijo preocupen, es entendible. que esto se le puede enviar ya la presentación el lunes, ¿no? ¿Qué cosa, El qué cosa? lunes en la tarde. En la tarde. O sea, tenemos tiempo para averiguar cosas y hasta leer bien ese artículo, porque yo también estoy encontrando unas cosas ahí. Justo de la Yo no he TBC leído. extrapulmonar, ciertas cosas, qué sé yo, una cosa que se le puede agregar. Como para hablar más que no para agregar mucho en la diapositiva, sino en lo que ya teníamos para hablar, ¿no? Como para rellenar un poco por ahí. Sí. Entonces, si ya modificamos algo ya, sería para que el lunes, ¿no? Se lo Esta noche mandes ya. podemos leer. Esta noche podemos leer y para mañana en la clase le hacemos preguntas precisas, ¿no? Sí, Ya de más o repente menos. si queremos agregar alguna cosa, no sé, preguntarle. Claro. Sí, porque justo la verdad Ya. recién estoy leyendo bien eso. Ni tiempo teníamos para leer. Que era un No, pues montón. tiempo.
Sí, 29 hojas, algo así, Sí, ¿no? pues son 49 hojas. Ah, Ajá. 49. Ya pues chicos, Ya, bueno. yo los dejo porque tengo que hacer unas cositas acá. Ya, Ya, pues, ya. Ya, chicos, entonces, cuídense. Te mando más cuídense. Gracias, tarde el Brian. rey en la noche o en la madrugada. Ya, no te preocupes, Brian. Cuando tú puedas, igual estamos en No, contacto. no, sí, igual no, porque se me van a acumular las cosas. A mí me toca acá, se le casi está que me ponen la soga al cuello con el trabajo de investigación. Ah, O su sea, que trabajo de pide tesis. investigación. Ah, ¿sí? A mí no me ¿No están es pidiendo proyecto que nomás? sí, normalmente pide proyecto, pero a mí me va a calificar como tesis. Nos ha dicho ya nos ha dicho ya. Si presentan ¿Estás con proyectos, Quirós? están jalados. ¿Estás con Quirós? No, con Cáceres, el doctor Cáceres de metodología. Ah, vale, No le entiendo aprovecha. nada. No le entiendo nada. Por eso estoy buscando cómo hacerlo en la tesis. Estoy viendo las clases así, estoy tratando de ver. Ah, Ya Con pues C, chicos, con C. ya pues ya, chicos, los dejo. ya, chicos, cuídense también. Cuídense. Igual, Gracias. Que avance. buen fin de Chao. semana. Chao, Gracias, chao. les envío este archivo. Sí, por favor. Gracias. Chao, chao.